qué tantas empresas fracasan en generar lealtad aunque tienen un buen producto? ¿Cómo se diseña una experiencia que haga que un cliente vuelva y además la recomiende? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre cómo se diseñan experiencias que realmente transforman, he invitado a Jonathan Loidi. Jonathan es speaker internacional, autor y consultor en estrategia, marketing e innovación con una misión clara: cambiar realidades empresariales a través del conocimiento aplicado y la inspiración. Es conocido por llevar a líderes y equipos a pensar distinto, comunicar mejor y actuar con propósito. Su energía en el escenario y su claridad para explicar lo complejo lo han convertido en una voz imprescindible cuando hablamos de liderazgo y experiencia del cliente. Es fundador y CEO de Grupo Set Latam, consultora con presencia en 6 países, y ha acompañado a más de 500 empresas en la mejora de su cultura, marca y experiencia. Está certificado por el Disney Institute en calidad de servicio y liderazgo disruptivo y es creador de la experiencia Set Disney, donde ejecutivos de toda América Latina se forman en el modelo de excelencia que convirtió a Disney en un ícono mundial. Ha sido conferencista en más de 20 países y con sus 4 charlas TEDx, pues ha sido posicionado como un referente en temas de propósito, diferenciación e innovación. Es autor de 9 libros, 2 de ellos bestseller, y conductor del podcast ADN Empresario. Ha sido docente en instituciones como la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Católica Argentina. Lidera programas ejecutivos que conectan visión, acción y resultados. Y fuera del ámbito profesional, Jonathan es maratonista por causas solidarias. Jonathan, bienvenido a Comunicación Activa. Bueno, muchas gracias. Qué presentación. Habrá que revisar todo eso. Suena mucho. Pues Sí, sí. sí, juro que es verdad. Sí, a veces uno lleva años haciendo cosas y cuando las pones todas juntas tú dices, ¿en serio es tanto? Oye, Jonathan, quiero comenzar por tu misión: cambiar realidades empresariales. No sé qué tan agradable es que le digas al líder de una organización: hey, aquí tienes una realidad que tiene que cambiar, al mismo tiempo que poderoso es cuando el líder de la organización lo reconoce y dice: aquí hay una realidad que cambiar. ¿Cuáles son las realidades más comunes que consigues en América Latina que merecen ser cambiadas? Bueno, primero tengo que contarte una historia detrás de ese propósito, en realidad, más bueno, podría ser entendido también como una misión. La Ujú. realidad es que la empresa que yo creé hace ya varios años, que empezó siendo una consultora de una única persona, que era yo, hoy somos más de 90 personas, se llama Grupo SET, tiene muchas unidades de negocios debajo que lo que buscan es atacar distintas problemáticas del mundo empresario, ¿no? Ujú. No solo la persona, sino también la lógica organizacional. Ujú. Y, y- y la verdad que no teníamos un propósito claro, teníamos objetivos y teníamos nuestra visión, pero no teníamos un propósito. Y empezó a pasar que en distintas reuniones, nosotros le llamamos el Ateneo, que es un poco copiando a los médicos, ¿no? Que son estas reuniones donde los distintos doctores, Doctor House, por ejemplo, ¿no? Que es Ajá. un Ateneo constante, donde un médico decía, mira, me pasó esto, otro opinaba, bueno, cada uno. Empezó a suceder que distintos consultores comentaban, sobre todo, por ejemplo, en el área de consultoría financiera, donde es muy común enfrentarte a personas que están sufriendo lo que se conoce como el estrés financiero, ¿no? Algo Ujú. que el que lo ha vivido sabe que es muy dramático, muy desgastante. Y que bueno, que finalmente un cliente le había dicho, che, mirá, Federico, me ayudaste a cambiar la realidad y ahora, no sé, Mm. de vacaciones y estar más tranquilo. O empresas familiares, que es un gran campo dentro del mundo de las empresas, que por ahí padres, hijos, nietos peleados por la empresa y que a partir de instrumentar protocolos familiares o distintos procesos que son herramientas que ya existen, pudieron separar la familia de la empresa, entonces, bueno, le cambiamos la realidad. Y empezó a flotar eso de cambiar realidades, ¿no? Las experiencias que hacemos, por ejemplo, yendo a Orlando, a Disney, o yendo a la NASA o a Japón, y que el último día la gente se suele emocionar mucho y suele decir, wow, me cambió la realidad, o por lo menos pude salir una semana de mi realidad, meterme en otra y vuelvo inspirado, motivado. O luego de una conferencia, gente que viene y te dice, la verdad que me encantó, me cambió, o cuando leen un libro y te escriben por redes, bueno, un montón de cosas, ¿no? Tenemos muchos productos que intentan desde distintos lugares brindar herramientas o ideas o llamados a la acción que buscan cambiar una realidad, no cambiar la vida. Y no necesariamente el cambio tiene que ver con que estés haciendo algo mal, tal vez es girar el timón
de acuerdo. Medio grado a la derecha o medio grado a la izquierda. Ujú, Por supuesto que cuando yo creo que una persona que invita a un consultor o que se va a capacitar, eh, si va con la mente abierta, parte de ese proceso es estar abierto a que alguien te invite a cambiar o a mejorar o mirar desde otra óptica tu realidad. Si no vas con esa mirada, bueno, tal vez te caiga mal, ¿no? Si ujú, sos soberbio o querés saberlo todo, pero sería raro que inicies un proceso de consultoría porque sería algo así como querer demostrarle al consultor quién sabe más, digamos. Ay, ha pasado, digamos, ¿no? Pero es lo menor. Y bueno, y así se transformó nuestro propósito, cambiar realidades en el mundo emprendedor y empresario para que así mejorar todo a nuestro alrededor. Yo soy un fanático del mundo emprendedor y empresario. Yo creo que Latinoamérica, este continente donde, bueno, tenemos tantos problemas de pobreza, de desigualdad, de tantas cosas postergadas, creo que la solución, sin duda, es creando más empresas, más emprendedores, porque eso da trabajo y con trabajo estás dando oportunidades. Después cada uno decidirá qué hace con ellas, digamos, ¿no? Pero sin trabajo ya falta, es como el oxígeno, digamos. Yo no tengo ujú, oxígeno, no puedo plantear la vida en la tierra, ujú, como el agua. Y bueno, el oxígeno y el agua en una nación es el trabajo, ¿no? Entonces ujú. eso genera que las personas puedan educar a sus hijos, que se puedan alimentar mejor, que puedan tener mejor calidad de vida. Bueno, entonces yo creo que mi aporte o lo que intento de alguna manera es eso, es aportar herramientas para que las empresas mejoren, si mejoren contratan más gente, de hecho pagan más impuestos, invierten, y eso hace girar a la dinámica de un país. Desde ese lugar pensamos todos nuestros productos. Cuando te escucho hablar de las experiencias con NASA, con Toyota en Japón, con Disney, eh, empiezo a suponer que tienes tú y el equipo con el que trabajas tienen un panorama bien amplio, completo acerca de la iniciativa empresarial, de hacer negocios, de el ecosistema dentro de una organización para que sea productiva y dé resultados. Y quiero mantener el enfoque, Jonathan, en lo que está ocurriendo en América Latina. Lo has introducido muy bien y quiero mantener como esas dos cosas, ¿no? Tu experiencia viendo lo que sucede afuera de América Latina, que generalmente desde América Latina lo vemos con admiración, y la realidad que estamos viviendo aquí adentro. Pero algo que nos ha permeado, para bien diría en términos generales, es pues el avance, el crecimiento de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial en los últimos 10 años y con inteligencia artificial los últimos dos. Y eso creo que nos ha metido en un carril de altísima velocidad, donde teníamos un montón de asuntos no resueltos dentro de las organizaciones, pero ahora además para la comunicación con plataformas digitales, con la creación y la optimización de procesos a través de la inteligencia artificial, nos ha hecho prestarle atención a algo que pues yo creo que no estaba en el panorama. ¿Qué peso, Jonathan, tiene la experiencia, eso donde tú eres especialista y que donde acercas la lupa? ¿Qué peso tiene la experiencia en esta realidad donde todo hay que hacerlo demasiado rápido, todo es tecnológico? Y quiero poner el acento en la experiencia presencial, eso que consigues cuando te llevas a gente a vivir experiencias en otros lugares. ¿Qué peso tiene eso para cambiar la cultura de la organización en las empresas de América Latina? Bueno, son muchos temas. Lo primero es que yo tengo la suerte de permanentemente interactuar con distintas culturas, ¿no? Es como Ujú. viajar a distintas dimensiones, ¿no? Ujú, ujú, Anécdotas. Este año ya viajé a Europa 3 veces y ahora viajo a dar una conferencia en noviembre a Roma y acabo de venir hace 15 días, fui invitado a un festival increíble que se llama Tomorrowland de música electrónica en ujú, Bélgica, que es ujú, delirio absoluto de ujú, organización, de convivencia cultural. Y uno ve ahí, digamos, ve dos cosas. Lo primero, qué importante que es un sistema social ordenado, inclusivo. Bueno, el último premio Nobel, bueno, acá tengo una biblioteca muy grande detrás, pero tengo el libro de los premios Nobel que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? sí, cómo no. Que de hecho está inspirado, arranca hablando de un pueblo mexicano en la frontera americana y cómo una calle los divide y cómo de un lado de la calle de una manera y del otro lado de la otra, ¿no? Y ahí Ujú, vemos la importancia
de los sistemas políticos y sociales, porque finalmente a veces cuando un sistema político simplifica el problema a un político Sí, así es. o a un parte, y es mucho más que eso, es un sistema social. Y lo que son las economías exclusivas, o sea, que expulsan, o expulsivas, lo dicen así en el libro, que expulsan gente del sistema, y tú vives en un país donde se debate siempre si construir un muro o no, para evitar que gente se vaya del país Ujú, o que ingrese en tal caso al otro, y ujú. economías que invitan a que gente vaya ahí, ¿no? O sea, de hecho siempre hay gente que se está queriendo ir de un lado hacia otro. Bueno, y ahí ves la importancia de cómo cuando un sistema, digamos, es estable, tiene leyes simples, pero a la vez aplicables y respetadas por todo lo demás, el desarrollo de esa economía, de esas empresas, de la profesión y demás, fluye de una manera mucho más amigable. Y cuando uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿La diferencia está en las personas, en las habilidades individuales o está en lo colectivo? Y la respuesta es contundente, está en lo colectivo. No es que un japonés en el mano a mano con un mexicano, con un argentino o un boliviano, vos notás que decís, ah, Dios mío, este tipo es como estar frente a Platón y decir, wow, el nivel que tiene este muchacho está casi a un nivel de Dios. No, son personas comunes. Al contrario, te diría que en muchos aspectos, a nivel de esto que se llaman hoy habilidades blandas, hasta te diría que bastante, nosotros tenemos bastantes habilidades hoy para este mundo individualmente mucho más acordes a este mundo de cambio constante y de aceleración que un suizo posiblemente, ¿no? Porque nosotros, la verdad, por la debilidad de nuestro sistema, estamos acostumbrados a cambiar todos los días, a que un día la inflación es del 3, del 5, del 40, que de tus ahorros, que no ahorro, que te embargan, que no te embargan, que viene un presidente de derecha, que viene uno de izquierda, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces todo eso que por supuesto que es una mala noticia y genera mucho estrés, pero nos ha ido generando una cierta habilidad de administración del cambio, digamos. Lo que el mundo llama crisis para un argentino es un resfrío leve, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, entonces digo, eso por un lado. Lo primero que te diría es que, de vuelta, no es que la buena noticia es que no es que son superhéroes, la mala noticia es que, bueno, tal vez sea difícil que logremos esos sistemas que llevan años y llevan cambios sociales, que dan esa estabilidad o esa normalidad que permite que vos haciendo las cosas más o menos bien llegues a un destino relativamente predecible. Eso por un lado. Después está la irrupción de la inteligencia artificial, que ese término viene de los años 50, pero que podemos decir, sí, como bien dijiste, que a partir, yo marcaría ChatGPT tal vez como la gran revolución Sí, por haberlo hecho masivo, digamos, ¿no? sí. Porque hasta ese momento era algo reservado para algunas órbitas, las empresas lo usan hace mucho, alguna, ¿no? Pero el usuario, todos nosotros interactuando con la inteligencia artificial a partir del chat GPT, y hoy es mucho más que ello, por supuesto. Y me parece que lo que está dejando de manifiesto, y yo aquí voy a hacer futurología porque realmente no lo sé, yo creo que yo tengo una visión optimista respecto a este momento. Creo que lo más fácil es ser negativo, imaginar que vamos a terminar como Terminator, todos dominados por una inteligencia artificial mala. Primero que eso es una visión muy humana, ¿no? Hacia Ujú. inteligencia evoluciona, eso va a volver mala, ¿no? Eso porque los humanos estamos acostumbrados a ser malos, pero no necesariamente una inteligencia superior sea mala, posiblemente sea buena. Pero Dirían los no, psicólogos, nos estamos proyectando. claro, exactamente, exactamente. Pero yo soy optimista y creo que una de las cosas que nos está dejando de manifiesto es que eh, las diferencias, tal vez el único espacio que va a quedar para que el humano tenga una diferencia, una ventaja respecto a todo lo que va a ser automatizado, es ser humano, digamos. En ese sentido, cuando uno habla de servicio, se da cuenta que lo que uno termina valorando de un buen servicio son las interacciones humanas, porque lo demás son parte de un proceso, digamos, ¿no? Cuando uno interactúa con un humano en un restaurante, sea el mozo, sea el bartender o sea la recepcionista, y lo que haga ese ser humano en ese momento, o cómo reacciona ante un determinado problema, va a terminar teniendo mucho que ver con la experiencia. En principio, como un Tinder, digamos, Ujú. posiblemente, no sé, cuando yo era adolescente no existía y había que ir a la discoteca y bueno, y había todas técnicas de seducción y bueno, y uno tenía que desarrollar la comunicación bajo presión y bueno, y yo qué sé, y bueno, y desarrollar, de repente apareció el Tinder y es match, 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 y podríamos decir que todo lo que antes se tenía que generar en un entorno analógico, de repente fue resuelto por una aplicación. Match, match, listo.
Pero finalmente llega el momento de la verdad. Y el momento de la verdad es cuando te encontrás con la persona cara a cara. No imagino, no sé, debe haber, pero no imagino una relación que se desarrolle 100% virtual. En algún momento te enfrentás a la realidad y la realidad es el contacto humano. Y ahí todo lo que era fantástico en un entorno digital puede volverse un horror absoluto. O todo lo que era mediocre en ese entorno, o tal vez superfluo porque te estabas guiando por una foto y tal vez la foto no era muy agraciada en términos estéticos, en el contacto presencial a través de una buena conversación o de, no sé, algo que posiblemente en una foto o en una interacción no podés ver, se transforme en una hermosa relación o en un hermoso momento. Y creo que esta analogía que se me acaba de ocurrir es totalmente aplicable a la realidad de este mundo. La tecnología viene siempre, históricamente, a reemplazar tareas que no generan valor. Digo, y por supuesto depende a quién se lo digas. Imaginemos que las organizaciones en los años 40, 30 y mucho antes también, existían áreas de calculistas. De hecho, la carrera de matemática, la carrera de física, había gente que era especialista en hacer cálculos. O sea, básicamente su tarea era hacer cuentas de manera manual. Y de repente vino una calculadora y le dijo, mira, esto no falla, en 3 segundos lo que vos haces en 3 días. Y ahí el calculista podría haberse opuesto, podría haber dicho, bueno, ¿qué será de mi carrera? Qué injusto, fui reemplazado por una simple botonera. Ujú. Y la realidad es que eso le permitió liberar su cabeza para poder pensar tal vez en cómo mejorar la calculadora o cómo dedicar más tiempo a otra cosa. Creo que la evolución, el progreso es inevitable. La cuestión es quién llega primero y qué rol vas a ocupar vos en este juego. Entonces, si tu propuesta de valor, seas colaborador en una empresa o empresario, era llenar formularios en un Excel, tu valor era ese. Y yo creo que deberías haber sospechado estos últimos 5 años que te pagaban por eso, de que no generabas mucho valor. Y bueno, tarde o temprano la historia te demuestra que va a existir un proceso automatizado que lo va a reemplazar. Lo mismo pasó en 1780 en Londres cuando empezó la revolución industrial, y años antes pasó con la imprenta, y muchos años antes pasó con... Y esto en la historia de la humanidad ha sucedido mucho. Tal vez lo que Oye, cambia ahora es que pasa cada 6 meses. oye, Esto antes Jonathan, pero pasaba estás, cada décadas. estás diciendo algo que quiero poner aquí un clip en eso, porque conceptualmente son dos cosas diferentes. Si alguien que nos está escuchando está pensando, no, 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 ya va, mi cargo, mi rol va a ser sustituido por la inteligencia artificial, pero es que lo que yo hago es muy importante para la empresa. Y que sea importante en una cadena, en un sistema, en un proceso, es diferente a que al valor real que agrega, porque si alguien no captura los datos, pues efectivamente se tranca la rueda. Pero cuánto valor, no la importancia dentro del sistema, cuánto valor genera eso, pues está claro en su facilidad para ser sustituido. Entonces, para quien nos esté escuchando, quiero ayudarles a pensar en que si el rol que está jugando es sustituible, pues su valor es menor que si no fuera sustituible, porque si no, no habría manera de cambiarte o de sustituir tu rol por algo digital, artificial, etcétera, ¿no? Sí, creo que es un enfoque de cómo mirar tu trabajo, digamos. Sí, Me parece que si sí. tu trabajo es llenar planillas porque alguien finalmente tiene que hacerlo, supongámoslo, bueno, ok, y vos podés aceptarlo y te pueden pagar por ello, posiblemente no mucho, pero finalmente hoy viene una herramienta automatizada, que tampoco tiene que ser muy inteligente, porque a veces, qué sé yo, simplemente algo automatizado, y eso puede aumentar tu inteligencia. Por eso a mí me gusta hablar más que de inteligencia artificial, de inteligencia aumentada, ¿no? Cómo a veces las herramientas aumentan nuestra inteligencia. De hecho, yo le pregunto a la audiencia del otro lado, una calculadora o una computadora, ¿te hizo más tonto o te hizo más inteligente? Digo, a partir de tener tecnología, vos hoy podés enfrentar desafíos más complejos o menos complejos. Ujú. Hago otra pregunta. El uso de la tecnología de manera fácil y amigable. Hoy coincidimos que no tenés que ser físico para usar una computadora, un Ujú. Excel o cualquiera de las herramientas que hay y cada vez es más fácil usarlo, lo cual es mucho más inclusivo que un mundo donde solo una pequeña porción que podía acceder a los conocimientos, ¿no? O que podía tener una capacidad mental, intelectual, para poder procesar datos complejos, eran los que podían analizar ciertas cosas. El resto esperaba ahí
afuera a ver qué decidieron los que estaban ahí adentro del templo. Esto es mucho más inclusivo. Entonces yo digo, hoy te potencia. Hoy vos con una computadora podés hacer cálculos complejos y te puede liberar para entrar en un proceso virtuoso de innovación. Que Ujú. la innovación es correrme de tareas simples, de tareas fácilmente reemplazables, fácilmente delegables. De hecho, esto ya sucede. Las personas que escriben la historia son personas que rápidamente se dan cuenta que están haciendo algo que no genera valor, buscan a alguien que diga, che, ¿vos te gustaría llenar esta planilla? Sí, por favor, genial, llenar algo. Yo voy a pensar en qué hacer, mientras que vos haces datos repetitivo, que básicamente consiste en, te voy a medir como una ratita que gira en una rueda cuántas planillas llenás y por eso te voy a medir. Yo me voy a poner a pensar en cómo mejorar el negocio, en cómo desarrollar un nuevo mercado, en cómo, y vos podés seguir llenando planillitas, digamos. Bueno, siempre las personas que se destacan son las personas que innovan. Y no innovar no es mandar un cohete a la luna, innovar no es descubrir una nueva vacuna. Por supuesto que también lo es. Innovar es pensar de manera diferente adaptaciones y necesidades que el mercado tiene y, bueno, y ver la forma de resolverlas. Y muchas veces es con tecnología, y muchas veces Mm. es con... Yo tengo una frase que uso mucho, y de hecho es la conferencia que más doy hoy en día, que se llama El Camino del 5%, y que dice algo así como, si tú quieres ser del 5% de las personas que hacen cosas extraordinarias, debes hacer lo que el otro 95% no está dispuesto a hacer. Así es. Y en Esto esa conferencia dices, defines innovación como resolverle problemas simples simples a las a la personas gente. creando valor. Claro, bueno, sí, es eso, es eso. Y esta charla, yo la daba hace un año o dos, y parecía como una charla medio filosófica, bueno, tú quieres dejar una página en algún libro de historia, y bueno, alguien me diría, no, yo qué sé, como ser un buen padre, tener muchos amigos, soy feliz, y está bien, y era una opción. Y hoy se ha vuelto una necesidad, porque realmente si hoy no haces nada extraordinario, piénsalo como empresa, piénsalo como líder, piénsalo desde el aspecto que tú quieras, vas a ser reemplazado fácil, rápido y barato. O sea que hoy ser extraordinario es un requisito, si es que no querés ser reemplazado fácilmente. Entonces digo, bueno, ¿qué estás haciendo de extraordinario? ¿Qué estás haciendo de extraordinario? Y después tenés que cambiar el chip. Hoy el ser humano, todo lo que estaba escrito, tal vez haya que reescribirlo. Yo siempre hablo con mi equipo, ¿no? Yo creo que una de las grandes habilidades que hemos tenido y que por ahora creo que la seguimos teniendo es que nosotros somos multitask. Esto que hace 5 años es un delirio, los psicólogos te decían, no, no, qué horror, estar en 4 cosas a la vez, Imposibles. qué estrés. Y yo te diría, bueno, hoy me parece que es así. Discutamos cómo hacerlo de manera eficiente, pero hay que estar en 4 cosas a la vez, porque mientras que estás acá, estás cambiando esto, estás cambiando lo otro, estás haciendo esto, te estás armando una campaña de marketing, estás cambiando la publicidad, cambia los algoritmos, cambia el comportamiento del consumidor. Si yo soy muy secuencial, voy el A, el B, el C, el D, y después de la Z vuelvo a la A, cuando volví a la A ya el mundo cambió. Sí. Es como viajar es como dormir la siesta 4 años, despertarte y decir, bueno, sigamos haciendo, no servís más. Entonces hay que cambiar. Y esto, bueno, yo veo aquí grandes dificultades a nivel humano. Pero creo que lamentablemente, y ojalá, y esto hay teóricos que lo avalan bastante, y no sé, suena interesante, no sé si será así. Aparentemente, una de las teorías que tiene bastante sustento a partir de la inteligencia artificial, que empieza a decir, chicos, no entiendo por qué siguen teniendo minas de carbón cuando si mezclas azúcar con agua y té tenés energía gratis, cosas que el ser humano no podía ver porque son más inteligentes que nosotros. Entonces capaz que la energía deja de ser un recurso escaso en los próximos 10 años por una nueva innovación que a nosotros no se nos ocurrió, como se Mm. están descubriendo curas a enfermedades que el ser humano no tenía ni idea, la inteligencia artificial mezclando cientos de historias clínicas, dice, chicos, es muy fácil, tomá esto y te cura. Y capaz que no es un problema la producción de alimento, porque la humanidad siempre se acostumbró a vivir en escasez. De hecho, la economía es la administración de la escasez. ¿Qué Ujú. pasa si de repente en el mundo no hay escasez? ¿Qué pasa si a través de la tecnología no tenemos problema de agua porque encuentran una forma de desalinizar, de sacar la sal a los mares y que entonces tenemos agua para todo? ¿Qué pasa si el problema de la energía no es un problema? ¿Qué pasa si alimentos y se encuentran superalimentos? Bueno, de repente lo que puede llegar a suceder es que todas las personas que trabajan 12 horas por día en promedio para tratar de obtener o de suplir, digamos, esa escasez, ya no lo necesiten. Entonces tengas un montón de gente como un Wally, que tal vez sea como Julio Verne, un anticipo del futuro, donde los humanos estaban en silla viendo
televisión o será TikTok, y el resto será manejado por inteligencia artificial. Bueno, en ese mundo también existe un destacado grupo de personas que serán las que interactuarán con las máquinas, las que seguirán pensando cómo utilizo a todas estas herramientas. Son herramientas. Acá lo que nos hackea es el nombre que alguien le puso, que fue inteligencia. Si en vez de hubiese puesto inteligencia artificial, le hubiese puesto mecanismos automatizados de sistemas de información, la gente no estaría tan asustada. Pero a alguien se le ocurrió decir La semántica, inteligencia Dios. artificial. Entonces dijo, oh, significa que Terminator. Bueno, y como la ciencia ficción siempre va a pensar un futuro peor, porque es lo que vende y es lo que... ¿Quién va a comprar? El drama. ¿Quién se va a ver 20 capítulos de una novela que todo es positivo a futuro? Claro. Y finalmente, no sé, la gente no se muere joven, bueno, yo qué sé. Entonces digo, el gran desafío hoy es un desafío de liderazgo. Es un desafío de cómo liderar qué aspectos que tienen que ver con el ser humano. El miedo. La gente tiene miedo y los están asustando. La incertidumbre. La gente odia la incertidumbre y ama la certidumbre. La mayoría de las personas que están ahí afuera firmarían un contrato donde vos le digas qué va a pasar los próximos 20 años de su vida, día por día, hora por hora, hasta la fecha de su muerte. Estarían dispuestos a firmar. Certidumbre absoluta, con quién se van a casar, cuántos hijos van a tener, todo. Y hoy es todo incertidumbre. Yo qué sé qué estaremos haciendo vos y yo dentro de 2 años. ¿Cómo era el mundo hace 5, 6? No había pandemia, para empezar. No había guerras en Europa. No existía la inteligencia artificial desde un uso, digamos, popular. Y así podríamos nombrar 50 cosas que hace 5 años ni sabíamos que existían y hoy están usándose. Imagínate lo que va a pasar en 5 años. No tengo ni idea. Entonces digo, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de manejar la ansiedad, que la ansiedad tiene que ver con el miedo sobre cosas futuras que la mayoría de las veces no pasan, pero me preocupan tanto que no me dejan disfrutar el presente. Entonces vivo en un exceso de futuro, preocupado por qué pasará, el miedo más grande de la humanidad, la muerte. Vivimos preocupados por la muerte, que por suerte no pasó. Cuando finalmente sucede, nos dimos cuenta que vivimos preocupados todo el tiempo por algo que finalmente llega, mucho tiempo después de que tal vez nosotros pensamos que iba a llegar y que no nos permitió disfrutar la vida. O sea que perdimos la vida pensando en la muerte que finalmente llegará. Una estupidez, pero que el día pasa a la noche vuelve el día, y cuando querés acordar llegó. Y eso es un problema de liderazgo. Es un problema de liderazgo decirle, señor, que usted está realizando una tarea automatizada que va a ser reemplazada. Necesitamos que se ponga en un modo más proactivo. A ver, veamos, amíguese con la tecnología, hágale el camino fácil para liberar su tiempo y pensemos en qué usar ese tiempo, que ahora no usará más cargando una planilla de Excel. Y necesitamos, por ejemplo, que esté de cara al cliente. Volvamos a tener reuniones humanas, volvamos a generar valor en las interacciones humanas, así sea en este formato. No necesariamente hay que tocarse, no es la piel lo que hace al humano, sino la interacción cara a cara. Y ahí está, me parece el desafío. Un desafío cambiante, un desafío dinámico. Es un momento hermoso, pero complejo como tal vez ha sido en otros momentos posiblemente de la historia, pero yo creo que en este sentido, por un factor que vos nombraste, que es la aceleración. No te está dando el tiempo para procesar, analizar, pensar. Yo qué sé, los filósofos griegos tuvieron 5 generaciones para debatirse, qué sé yo, la importancia de los gerontes dentro de la política y la humanidad. Y nosotros no tenemos ese tiempo. Por otro lado, cada vez vamos a vivir más. Por lo cual también te digo, pero ¿por qué te pones tan loquito si vas a vivir 100 años? Si todo te sale bien, como mínimo. Tranqui, no te desesperes. No te desesperes. Veamos qué nos puede aportar la inteligencia artificial o todas estas cuestiones para mejorar la calidad de vida, para ayudar a los que menos tienen o que han quedado relegados. Veamos positivamente. Es un desafío hermoso. ¿Qué has visto en tu experiencia con Disney? Y hago énfasis en eso por el libro que tienes, de donde tomé varios datos, por lo que cuentas en tus charlas TED, especialmente la de marcas que marcan, donde haces énfasis en la experiencia del usuario. ¿Qué viste en esa experiencia que cuentas allí que tuviste en Disney desde que, no voy a hacer spoiler del libro, pero desde que tu hijo estaba allí y quería que le compraras el pasaporte y toda esa experiencia allí, para que te hizo ver que
una experiencia puede cambiar la perspectiva que tienes de una marca, de una organización, de tu equipo de trabajo, de tus colegas, y pusiste el énfasis en la creación de experiencia de los usuarios o en la creación de experiencias. Bueno, no, es que poco es esto. Bueno, el cuento corto es que yo estudié en Disney y me parecía que faltaba un enfoque más latino, ¿no? O sea, yo Ajá. estaba hecho para entornos mucho más controlados. El modelo Disney que te enseñan en Disney es un modelo muy de caso, de cómo ellos lo hacen, de cómo ellos logran magia, pero en Disney, digamos. Y está Claro. bien, pero Un tienen... poco franquiciable, ¿no? ¿Cómo franquiciar lo que es nuestra Claro, experiencia? claro, y ellos cuentan con grandes ventajas. En principio tienen a Mickey Mouse, al Pato Donald, y vos capaz que, no sé, cueros, o Antaco, no tiene eso. Entonces, ¿cómo hacerlo para llevarlo a la realidad? Y ahí Mm, empezó a surgir un trabajo conjunto con Doc Glib, que es nuestro socio, un ex Disney, muy conocido él, que se dedica a dar charlas, un gran amigo, muy humilde, donde empezamos a trabajar en la idea de un modelo. Entonces, en cada grupo que nosotros íbamos llevando, los usábamos un poco como conejitos de India, e íbamos probando la idea de un modelo, ¿no? Bueno, empezar por el propósito, cómo se diseña la cultura, siempre tomando como caso Disney y tomando casos de su modelo, pero adaptándolo. Y eso terminó en uno de los libros que está acá atrás, que se llama Los secretos detrás de la magia, que es el 8º libro, que va por la 6ª edición, la verdad que un éxito muy lindo, que es un manual, en realidad no es solamente un libro de historias, sino que ujú. es un manual de 10 pasos de cómo hacer para crear magia en tu empresa o una experiencia mágica en tu empresa. Y que lo que tiene de bueno que es aplicable a cualquier organización, a cualquier realidad, a cualquier profesión, y que básicamente lo que dice es, finalmente es un tema de cultura. Podemos tener los mejores procesos del mundo, podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero si no hay una cultura profunda de devoción y disfrute en brindar un buen servicio, no va a pasar. Ujú, Es imposible sostener en el tiempo algo que no sentís. ujú. ¿No? Es como estar indefinidamente con una persona que no te cae bien. Podés hacer una vez, 2 veces, por dinero 3, pero a la cuarta te vas a querer. Y ahí trabajamos la cultura de servicio, trabajamos la vocación de servicio, trabajamos el liderazgo de servicio, trabajamos la innovación en el servicio, trabajamos el recupero de servicio. Todos aspectos muy simples de entender, tal vez no tan fáciles de aplicar, pero que tienen como ventaja eso. Y después práctica, y es como vos sos corredor también, tienen la dificultad de todo cambio de hábito, ¿no? Que sabemos que al principio cuesta mucho, que no se ve el resultado, que el 90% del tiempo es todo esfuerzo para un pequeño momento de satisfacción. Es como correr una maratón. El 99% del tiempo es esfuerzo, es dedicación, es sacrificio para un instante, que es cuando cruzas la meta, donde ahí hay un momento de felicidad mezclado con cansancio y que te dice voy por otro más. Ujú. Y también hay una conciencia constante de que, bueno, pasan 3 días sin correr y tu estado físico se empieza a deteriorar, entonces también hay una necesidad de ir por ahí con días de frío a correr. Bueno, esas analogías que tiene de lindo el correr, o otros deportes lo deben tener también, es un poco lo que uno tiene que buscar en una empresa, pero tiene que haber un convencimiento profundo. Por eso Así es. nosotros decimos que las conferencias que yo doy, que llaman Los secretos detrás de la magia, siempre tratan de ser un llamado a la acción para lograr conciencia y un acuerdo, decir, bueno, esto no es discutible, finalmente el servicio y la cultura es la clave, y después podemos discutir cómo llegar ahí, pero no podemos discutir si es que hay que ir ahí. Hey, aprovecho este momento para contarte algo importante. Si tú trabajas en una empresa, lideras un equipo o estás construyendo una marca, necesito que sepas esto. La comunicación no es un lujo. No es algo que se hace cuando sobra tiempo o presupuesto. La comunicación es lo que define si una buena idea prospera o se queda en el intento. Si un equipo se siente parte de algo o si se siente perdido. Si tu marca conecta o solo está haciendo ruido y llenando espacio. En Kipus nos dedicamos a esto, a que la comunicación de tu empresa funcione de verdad. No desde la teoría, sino desde la acción. Nos metemos contigo a entender tu contexto, tus retos, tu gente, tus objetivos. Y desde ahí diseñamos estrategias, eventos, contenidos, branding, para que todo lo que comuniques tenga sentido, tenga coherencia y te dé resultados. Cuando eso pasa, la diferencia se nota. Los equipos se alinean, la marca se vuelve clara y tus clientes, proveedores, colaboradores te entienden. Eso hacemos en Kipus. Si en este momento tú sientes que la comunicación de tu empresa está desordenada, desactualizada o desconectada, hablemos. Mándanos un mensaje directo en Instagram o en LinkedIn y abramos un espacio para una conversación. Nos consigues como Kipus MX. Kipus se escribe con Q.
Sí, cuando hablas de que es un estado de conciencia, yo pienso como en un asunto de programación, la programación de la mente. Yo creo que, y tú nos dirás, Jonathan, cuál ha sido tu experiencia, si ha sido desde arriba hacia abajo en la organización o de abajo hacia arriba que lo pide, ¿no? Pero en tu charla en el TEDx de Mar del Plata, hiciste algo que lo rescato. Tú, no sé con cuánta intencionalidad lo hiciste allí, pero cuando la veía, lo pensé de esa manera, le dijiste a la gente que sacara su teléfono, se tomara una selfie y terminaste con un reto. Eso lo hiciste creo que casi al final, terminas con un reto. Esa persona que tú estás viendo allí en esa foto es la responsable, ¿no? Pero también me quedé pensando en que, caray, si yo hubiera estado ahí en ese lugar, cuando yo hubiera visto la foto días más tarde, o el tiempo que yo lo tuviera en mi carrete, yo me acordaría de la experiencia que viví con Jonathan. Y me recuerda un poco a Maya Angelou, que dice que la gente no recordará lo que dijiste, sino que recordará lo que le hiciste sentir. Me pareció muy potente tu ejercicio porque se quedó en un dispositivo que la gente va a ver luego. Entonces, lo que pensaba era, Jonathan, ¿cómo se desarrolla un mindset, una programación en la mente que le permita a las marcas tener un enfoque en la experiencia? Nosotros, tengo el privilegio de dirigir una agencia de comunicación y seguramente te ha pasado, Jonathan, que cuando hablan de marca piensan en el logo, en el eslogan, en el tagline, en los colores, en el brand book, en la forma en que si esto me encanta o no me encanta, cómo se va a ver la tienda o cómo se va a ver la experiencia en la aplicación, en el dispositivo o en el sitio web, pero no se piensa en lo que el usuario va a sentir, va a experimentar, va a vivir, va a estar, va a llevar por dentro, le va a ser memorable, o diría Seth Godin, va a ser que hable de eso. Entonces, pero yo creo que es un mindset, Jonathan, porque es pensar a partir de cómo mi usuario me va a vivir, no me va a usar, me va a vivir. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo se desarrolla ese mindset que le permita a las marcas tener el enfoque en la experiencia del usuario? Bueno, vamos a ir a uno de los mentores que he tenido y que no he conocido, el querido Walt, que él siempre tuvo muy claro, me parece a mí, cómo se logra esto. Él decía, jamás vas a lograr una experiencia increíble afuera si primero no la lograste adentro. Ujú, Y la cultura de servicio siempre es de adentro hacia afuera. ujú, Por eso creo que el mal marketing, al que vos has nombrado muchas veces, en tu recorrido de esta charla que hiciste recién, mi primer libro se llamó ¿Qué es eso del marketing? Porque yo ujú, trataba de explicarle a muchos empresarios que no era diseño gráfico, que no era un logo, que no era publicidad, carreras que por otro lado ya existen, digamos, ¿no? El publicista es una carrera, diseño gráfico es una carrera, comunicación es otra carrera, y está marketing o mercadotecnia, como le suelen decir en tus latitudes, que es otra cosa y que parte de precisamente tratar de detectar necesidades y hoy te diría crear experiencias, como bien dijiste, memorables, ¿no? ujú, El ser humano tiene un cerebro, funciona de una manera muy racional en el sentido de selección. No puede retener todo lo que ve y todo lo que siente porque sería insoportable. Entonces selecciona. ¿Y qué selecciona? Bueno, aquello que realmente fue importante, por lo bueno o por lo malo. Por eso algo así como un trauma, negativo o positivo. Es como cuando tú te vas de vacaciones, capaz estás un mes recorriendo Europa y yo te digo resumímelo y tal vez no puedes hablar más de 3 horas. Significa que resumiste 30 días por 24 horas en 3 horas. Significa que hubo solo 3 horas de síntesis y todo lo demás fue relleno. Fueron unas dormidas, fueron unas caminando, fueron unas tomando té que olvidarás. Y esto es lo mismo. Y la relación con una empresa es lo mismo. Van a olvidar la mayoría de las interacciones que tengan con nosotros, salvo que nosotros hagamos algo para que eso no sea así. Y eso es la experiencia del cliente, es mapear el recorrido del cliente, entendiendo que uno debe datar. Mira, en Disney dicen que una experiencia se diseña desde 3 grandes aspectos: los procesos, el lugar, que es la gestión del detalle, y las personas. Los procesos son fundamentales, los procesos sirven para, más que nada, simplificar la toma de decisiones. Porque uno, o sobre todo una organización grande, cada persona ataca a los distintos procesos o a las distintas interacciones desde su cultura, desde el sentido común, desde sus experiencias pasadas. Y eso es muy riesgoso,
porque vas desde tu criterio. Y capaz que tu criterio no está ni bien ni mal, pero es Claro. distinto. Entonces tenemos que unificar el criterio. Los procesos son una unificación de criterios basados en la experiencia. Lo hicimos 1000 veces así, 990 veces funcionaron. Y también los procesos son una forma explícita de tu cultura. En mi casa se hace así. O Ujú. sea, Sí. nosotros acá comemos de esta manera. Y para nosotros en nuestra casa está bien esto. Que de alguna manera te dice, mira, no me importa cómo lo haces vos en tu casa. No estoy juzgando lo que vos haces en tu casa, pero te quiero dejar claro cómo es en mi casa. ¿Está bien? Porque la empresa es mía y yo decido cómo hacerlo aquí. Después viene la gestión de los detalles, que es muy importante, que es tratar de que el cliente no se distraiga por pequeños detalles, como puede ser en un ambiente la alta temperatura, la luz, o si esta conversación, por ejemplo, ahora, por problemas de internet, todo el tiempo se estuviera cortando. Entonces yo estoy hablando con vos y de repente. Y la verdad que el cliente diría un punto, bueno, ya está. Y no importa si yo soy Seth Godin o Jonathan Lloyd o quien fuera, el lugar que tiene que ver con los detalles, lo que rodea al ambiente, hace que esto sea insoportable. Entonces, garantizar que por lo menos, tal vez no garantizar, no necesita ser un 10, pero por lo menos un 7 estable. ¿Tá? Y lo tercero es las personas. ¿Qué cosa de las personas? La actitud y la cultura. Por eso Walt siempre medía en sus entrevistas la actitud, porque él decía, va a ser muy difícil cambiar una mala cultura o una mala actitud que viene desde la cuna, por más que queramos que metamos capacitación. Una persona mal educada, una persona que se crió en una casa donde no se saluda, donde nadie respeta nada, ¿cómo lo cambio? ¿Cuánto Claro. puede durar el proceso de cambio? Claro. Ahora, si vos tenés la actitud correcta, fuiste más o menos bien educado, no es tan difícil enseñar acelerado, decía él, ¿no? Entonces creo que ahí empezás a tener modelos de cómo hacerlo y es ahí donde uno empieza a tener. Y después uno tiene que definir su cultura, qué es lo que está bien y lo que está mal, que los que somos padres sabemos que es frustrante, es desafiante y lleva mucho tiempo. Ningún hijo lavó los platos la primera vez que se lo pedimos, ni la tercera, ni la cuarta, ni la 994. Y no por eso dejamos de insistir. Mm. Y nos damos cuenta cuando finalmente en la puerta del colegio, me pasó a mí con mi hijo Tommy, que se queda durmiendo de un amigo, y viene la madre y me dice, hola Jonathan, uy, dije yo, ¿qué habrá hecho este? Y me dice, qué bárbaro, Tommy, ¿eh? Bárbaro, le digo, ¿por qué? No, la verdad que impresionante. Yo asustado, digo, que ahora viene mamá a decir que prendió fuego algo, no sé. Y me dice, la verdad que ayer terminamos de comer y me sorprendió. ¿Por qué te sorprendió? Lo dijo, señora, sí, yo lavo. ¿Qué le digo, no? Sí, sí, me dijo que él lavaba los platos. No te puedo creer. Sí, los lavo y los se come. ¿En serio? Le digo, ¿qué hijo? A mí, en mi casa no lo lava nunca. Y hoy a la mañana, cuando se fueron al colegio, tendió la cama. ¿En serio? ¿Sabe hacerlo? Sí, me dice. Y ahí está, uno lo enseña y lo dice, y la cultura es eso. Según Disney, la cultura es aquello que las personas incorporan sin necesidad de que se lo tengamos que decir todos los días. Mm. Lo que nos da una visión de esfuerzo, Mm. también de esfuerzo. Y nosotros, por ejemplo, en SET, que en la empresa tenemos un manifiesto, que son 20 puntos o 25, que se los leemos a las personas el primer día que entran a trabajar, que es donde definimos los sí y los no. Y yo cada vez que te voy leyendo te miro, y si veo que algo te hizo, epa, te pregunto, ¿qué pasa? ¿Lo ves muy difícil de cumplir? Y si tu respuesta es sí, te digo, bueno, qué bueno, porque tal vez no podamos trabajar juntos. Las relaciones, a veces uno no ve la relación laboral como una relación humana. Uno no va por la vida hablando con cualquiera o haciéndose amigo de cualquiera. Si vos te pones a hablar con una persona porque te cayó bien de entrada y el tipo es un neonazi, y a la tercera te dice, no, hay que matarlos a todos estos porque, no sé, son indígenas, vos capaz que te levantás y decís, pero ¿qué decís, loco? Me voy. No estoy de acuerdo. Y en una empresa pasa lo mismo. Puede pasar que no estemos de acuerdo. Ujú. Y es bueno saberlo cuanto antes. Por eso que hay que dedicarle tanto tiempo a la inducción, tanto tiempo a explicar tu cultura, tus valores, lo que para vos está bien o está mal, que no significa que esté bien o esté mal. Significa que mi empresa, donde yo diseño la cultura, o diseñaron tal vez los fundadores, como dicen en Japón, la máxima misión de un CEO japonés es ser custodio de la cultura. Que eso que Matsushita hizo hace 100 años en la Primera Guerra Mundial y que definió que Toyota iba a ser una empresa de calidad y que era mejor, yo no puedo venir y cambiarlo. O que usted, porque viene de una empresa americana, diga, no, la calidad no importa, acá lo importante es la rentabilidad. No, 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 no.
porque eso es la cultura de los fundadores. Si usted está muy obsesionado con eso, busque una empresa que seguramente habrá, donde eso sea una prioridad. Busque un match cultural con una empresa que quiera lo que usted quiere. Acá no se puede. Y eso es lo que te va a unir, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de cambio, en los momentos de tormenta. Si no hay una unión, consenso cultural, de que yo sé que de alguna manera nos une algo mucho más fuerte que un contrato, una relación o un salario, si no tenemos eso, va a ser muy difícil generar una experiencia increíble, donde finalmente la expectativa sea abruptamente superada por la realidad, que es ahí donde se genera la magia. Bueno, eso Cuando, me recuerda mucho a esa máxima que dice que la cultura no es lo que decimos que queremos ser, sino cultura es lo que somos. Y que la mayoría de los trabajadores pueden irse del lugar donde trabajan eh, por un choque en sus valores con el lugar donde están y no lo identifican. No es que esté jefe, no es que el ambiente de trabajo, pero lo que realmente está ocurriendo es que hay una colisión entre los valores individuales y el lugar donde está o el lugar donde está cuando no logra que un colaborador haga las cosas como esperan que haga, pero tú te preguntan, así sé puntual, ¿el colaborador es eficiente? Sí. ¿Hace su trabajo? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa con ese colaborador? No sé, es que es un tema de cultura. Tenemos una estructura de valores que hace que nuestras culturas sencillamente no hagan match. Entonces, pero por eso Peter Drucker, tal vez el mayor experto de estrategia mundial, mm. famoso, dijo, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Sí, se la desayuna. Es así, vos podés tener la mejor estrategia, podés tener la billetera más grande de todo México, pero si tenés un problema cultural en ciertas órbitas de tu empresa. Mirá, yo escribí un libro que acá no se ve porque está difuso esto y no sé cómo sacarlo, pero atrás hay un cuadro, no sé, capaz que si lo paso así, que dice Crisis Cambio, que fue mi sexto libro, que hablo de precisamente de cómo cambiar. En realidad las crisis son cambios siempre. La gente le dice, nombra las dos cosas de la misma manera, pero no son lo mismo, de que por lo general cuando vos tuviste una gran crisis es que algo cambió. Cuanto más rápido cambió y menos lo viste venir, peor la crisis. Y ahí uno ve que para que una empresa cambie, que es lo que estamos hablando ahora, básicamente se tienen que combinar algunas cosas. Lo primero es la naturaleza de la empresa culturalmente. Hay empresas que naturalmente son afines para el cambio, reciben a la innovación, a las ideas, tienen una relación con el fracaso no tan negativa, sino como parte de un proceso, mientras que otras lo ven como una pena y te echan. Entonces, bueno, de repente hay que ver qué tipo de organización cultural tenés. Y lo otro son las personas. Y hay distintos perfiles. Yo hago un test, ahí están algunas de mis charlas. Pero hago un test donde hay 4 perfiles, básicamente. Hay perfiles de personas atrincheradas, se llama, que son las personas que pueden cambiar, pero no quieren, posiblemente por resistencia, por comodidad, por etapa de vida. Y a veces son los dueños, a veces son los gerentes. Entonces boicotean los procesos de cambio. Después está en el perfil suricata, que yo digo son esas personas que no solo no pueden, sino que tampoco quieren. Entonces, bueno, son personas que están ahí ambulando por la organización esperando a jubilarse, que no van a aportar demasiado nunca, nunca tienen ideas nuevas, se oponen a las ideas nuevas y dicen, qué quilombo, cambiar, porque están esperando irse. Entonces, cada todo cambio es como que capaz los expone. Y después está el estudioso, que es la persona que finalmente genera valor, que es la persona que disfruta de cambiar, que lo ve como una necesidad y que obviamente arriesga, que entiende que hay que equivocarse en el proceso. Por supuesto, trataremos de hacerlo barato y rápido, pero, y esas personas son las que finalmente van a escribir la historia y van a ser protagonistas. Y que no verán a la inteligencia artificial como un enemigo, sino como un amigo que potenciará sus habilidades y que les liberará tiempo para pensar, para interactuar, para discernir a veces nuevas formas de entender una realidad que es totalmente distinta a la que había hace 10 años. Y eso requiere estar libre, requiere estar atento, requiere tener reuniones, requiere pensar. Sí, eh, sí. y eso es interesante. Robert Cialdini, en el libro este de Influencia, creo que Influencia es que se llama, él cuenta la historia de su papá que le dijo que, hijo, si usted quiere que todo siga igual, hay que cambiar. Porque el asunto va tan, imagínate, y en aquella época, no sé, qué sería, mediados del siglo pasado, todo va tan rápido que para por lo menos mantenerte en el mismo lugar, eso como que aplica con la ley de la entropía, ¿verdad? Como para mantenerte en el mismo lugar,
tienes que estar cambiando. Imagínate tú cuánto hay que estar dispuesto al cambio para entonces superar esa fuerza, esa fricción e ir por encima de la necesidad de cambio. Pero hablando de eso, eh, Jonathan, ¿cómo podemos poner a bordo a estos colaboradores de los que hablas, que pueden pero no quieren, ni pueden ni quieren, y que pueden significar un freno para avanzar en la organización? Bueno, ¿O primero que no hay hay que manera entender, de ponerlos a no, bordo? sí, hay maneras, hay que entender que nunca vas a poder llevar a alguien a donde no quiere ir. Sí. Uno no puede ser un salvador, ni intentar serlo, creo yo. Uno a lo sumo puede ser un facilitador de espacios para que el que quiera, aún sin saber cómo, lo intente. Ujú. Me parece que es una Facilitador de espacio. definición, un facilitador de espacios Ujú, para aquel que quiere, aún sin saber cómo, pueda intentarlo ujú, y te ayudaré a eso. Y después hay herramientas. Nosotros trabajamos mucho el concepto de mentoring y el concepto de coaching, que son dos aspectos distintos, ¿no? Me parece que las organizaciones tienen que apoyar de dos lugares distintos. Uno es el ser, para lo cual te puede ayudar mucho el coaching, por llamarlo así, y ujú. habrá que encontrar buenos, que es más tu lugar. Uno ve mucho en las organizaciones hoy, y lo ve uno en grupos de amigos también, y de parejas o hijos, ¿no? Esto de no encontrarse con uno mismo, ¿qué querés ser? Eh, ¿qué te mueve? ¿Qué te apasiona? Esas preguntas que lamentablemente no nos hacemos de chicos, no nos hacen de chicos, la educación Sí, no nos pregunta. sí, La mayoría de las personas no elige su trabajo para desarrollar una habilidad o una pasión, sino que lo hace para sobrevivir, para sí. tener un recurso para tratar de a los 65 años finalmente dedicarse a pescar. Mm, Y me parece que son preguntas que a veces son difíciles, porque a veces te das cuenta que has dedicado muchos años de tu vida a desarrollar habilidades que realmente no te gustan y te has metido en una trampa, porque encima como has aprendido a hacerlas, ahora te pagan por ello. Y ahora vives de algo que no te gusta hacer. Y es complicado abandonar eso. Entonces me parece que uno debe siempre estar abierto a los líderes, así, ¿qué te pasa? Y entender que las personas cambian. A mí me ha pasado con personas que han sido muy buenas en un gran trayecto del camino de mi empresa, por su estado, por su momento, eran personas que por ahí, por su necesidad o por su juventud, o hasta por una admiración conmigo, porque me seguían y claro, había una gran motivación, pero bueno, con el tiempo cambió su realidad, cambió su realidad personal y hoy ujú, ya no son los mismos. Y bueno, estamos en una etapa donde tal vez no debamos recorrer el camino de la misma manera. ujú. Los psicólogos usan mucho esta palabra que está de moda, ahora en muchos reels, el soltar, el desapego. Y es así, las relaciones humanas no son un compromiso, pocas cosas son para toda la vida, Sí, obligatoriamente. sí, sí, Bueno, ojalá que sí, ojalá que no lo tengo claro, pero pasémoslo bien el tiempo que estemos sí, juntos, al menos. sí. Entonces, Oye, el coaching es una y la otra, perdón, es el mentoring, que eso es muy valioso y que es un rol muy interesante para las personas de mayor edad. Que el mentoring, a diferencia del coaching, ya no es tu ser, sino que tiene que ver más con ayudarte a recorrer un camino que yo ya recorrí. Y ese me parece que es muy interesante en las organizaciones, también es una muy linda salida laboral para personas hoy, tal vez de más 40, más 50, más 60, más 70, te diría, que tal vez ya no tienen ganas de la vorágine de un lunes a viernes, 12 horas por día, y que tienen algo que el de 30 no tiene, que es 40 años de experiencia, sí, 40 años de cambio, 40 años de esto, y dicen, bueno, a ver, escúchame, yo te voy a decir, ¿a dónde vas a ir? Bueno, pues yo ya fui, contame, te voy a contar. Me vaya por acá, te acompaño a la reunión, cuando vuelva llamame. Entonces yo puedo tener un coaching que me centra a mí si estoy en el camino correcto, por lo menos en el que yo, primero, saber qué camino quiero. Segundo, si es el camino correcto. Tercero, bueno, eso. Y por otro lado, a la hora de mi profesión, si tengo internamente gente que me dice, es como que vos me digas, mira, me quiero subir a un escenario a dar una conferencia por primera vez. Y yo creo que te puedo dar algunos tips que te pueden ayudar. No sé si te voy a hacer un gran speaker de primera, pero por lo menos te voy a evitar errores muy simples. Y eso ayuda a que el promedio del total de los colaboradores mejore. ujú, Y después hay que saber que hay lugares al que no te voy a poder llevar y no te voy a poder salvar. Ir por la vida con la absurda pretensión
de salvar gente. Sí, Primero, que es demasiado egocéntrico creer que uno puede salvar gente. Y segundo, que es inevitable, es un inevitable destino culposo, porque salvarás a tan pocos que sí. llegará un momento de tu vida donde vivirás diciendo no lo pude, no lo logré. No estamos aquí para salvar gente. Estamos aquí para ser honestos, estamos aquí para generar oportunidades, estamos aquí para ser generosos, estamos aquí para ser buenas personas y que eso genere el ambiente para que el que quiera pueda salvarse y al menos no hundirlo más. Ujú, Ya me parece que es demasiado. ujú. Bucay, que es un psicólogo muy conocido aquí argentino, una vez le preguntaron qué es la felicidad y para mí de una de las definiciones tal vez más claras de qué es la felicidad. Lo primero que dijo es, posiblemente sea un invento del ser humano para tener una zanahoria gigante todos los días para levantarse, pero finalmente no es una cosa, no es un algo, es un estado posiblemente momentáneo. Pero si tenemos que responder la pregunta, ya que la gente siempre quiere saber, podríamos decir que una linda respuesta respecto de qué es la felicidad es saberse en el camino correcto. Y saberse en el camino correcto es saberse con la persona correcta, saberse en el trabajo correcto, Sí. saberse en la profesión correcta, saberse en las amistades correctas, saberse en la carrera correcta, saberse en el podcast correcto. Ujú. Y durante muchos días de tu vida te enfrentás a la respuesta de no es lo correcto. Hoy no fue el día de mis decisiones correctas. Sabrás que te estás alejando al menos de aspirar algún día a ser feliz. Si las respuestas son positivas, podrás decir, Voy eh, encaminado. estoy más cerca. Sí, 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 sí. Jonathan, yo tenía la expectativa en nuestra conversación en este episodio de hablar de creación de experiencias, pero creo que, corrígeme, es la cultura y con mucho énfasis en las personas lo que finalmente llevará a que en otra oportunidad hablemos de experiencias, pero no es posible que una marca, una organización, un equipo, una empresa cree experiencias que sean memorables para su gente si primero no hay una cultura sólida, sana o de alguna manera que sea representada por cada individuo para que sea coherente y sea honesta, ¿no? Proceso, lugar y personas. Tenés que tener procesos, que los procesos son la expresión de tu cultura, de lo que querés, con el concepto moderno de cliente en el centro, que no es que el cliente es lo más importante, sino que el concepto moderno de cliente en el centro es que, por eso son los nuevos organigramas circulares, es que no importa qué tan cerca o tan lejos estés del cliente, lo que vos hagas o dejes de hacer en tu día a día va a impactar en la satisfacción. Impacta al cliente. La frase muy conocida de no hace falta mucho para arruinarlo todo, es una frase muy clara. No O lo sea, había ya no escuchado, es. pero está muy buena. Claro, y sí. No es solamente el área de atención al. Por eso en Disney no hay un área de atención al cliente. ¿Por qué? Porque al cliente lo atendemos todos. Eso es cultural, ¿ves? Históricamente las empresas tienen un área de atención al cliente. Entonces, claro, había un problema, el área de atención al cliente te lo va a resolver. Eran como los bomberos de la organización. Y el de compra decía, yo qué me importa, si dejo lo doy para mañana, ¿qué impacto va a tener? Y el de administración decía, ya qué sé, yo cargo facturas en un sistema. Y el de logística dice, yo tiro caja. Bueno, entonces, claro, pero finalmente una persona, la campaña de marketing fue excelente, la venta fue fantástica, tenemos lo mejor packaging, la campaña de comunicación se la encargamos a Seth Godin, todo espectacular, él hizo el logotipo más lindo del planeta, pero el tipo que entrega la caja a último momento, te la tira en la puerta, llueve y se va porque llega tarde al cumpleaños de su hija, y vos decís, esto fue un desastre. Y encima hoy, capaz que esa persona insatisfecha es Shakira y se le ocurre tener un asado con Bizarrap y te crea una canción negativa respecto a tu empresa y quebraste en 3 minutos. Y te metiste en la campaña de Seth Godin en donde te quede más cómodo. ¿Está? Entonces, esa conciencia es una conciencia que hay que tener. Eh, Hoy todos tenemos este aparatito con un poder enorme de en 2,5 segundos crear una campaña, y todos sabemos que una campaña negativa no necesita ser influencer para que se haga masiva, es siete veces más sí, eficiente que una campaña positiva. pero sí, o más. Entonces digo, me parece que ahí va. Entonces sí, a veces me piden esto de resumir. Después podemos hablar de las técnicas individuales y el Journey Map como una técnica de administración de la relación con el cliente, pero si no definiste la cultura no sirve de nada. Bueno, Por eso el modelo comienza por la definición del propósito. ¿Cuál es el propósito? Y que ese propósito ya exprese en su esencia la devoción por el servicio y que sea algo que motive a los colaboradores. Yo quiero cambiar realidades.
Yo quiero que estudié administración de empresas y que amo las empresas y que quiero más empresas y que quiero generar trabajo en mi país, quiero cambiar realidades, porque indirectamente estoy cumpliendo con un propósito personal que, oh casualidad, es el mismo que tiene la empresa en la que trabajo. Perfecto. Sí, ahí Entonces, se cierra un círculo. y se cierra un círculo y ya el trabajo no tiene tanta connotación negativa como para el Ujú, resto de la humanidad, ujú, porque los lunes no son tan distintos a los domingos ujú, o a los ujú, viernes, ujú. y eso aporta muchísimo a la felicidad. Me parece que son resignificar ciertas cosas las que van a hacer que seas recordado, como bien dijiste, no tanto por lo que hiciste, no tanto por lo que dijiste, sino por cómo trataste a tus clientes, a tus colaboradores y a la gente que te rodea. Finalmente, eso es lo que te va a hacer memorable para bien o memorable para mal. Sí. Oye, Jonathan, yo creo que para quien nos está escuchando le va a quedar muy claro que hubo muchos temas que no tocamos, muchas aristas por donde no nos fuimos. Creo que es de las cosas que me parece fascinante de personas que unen un montón de ángulos para conseguir una dirección, ¿no? En tu caso, el marketing, la innovación, la creación de experiencias, el trabajo con emprendedores, con organizaciones, con estructuras más fuertes y creo que eso hace que tengas muchas perspectivas para enfocar un mismo punto. Yo en algún punto, en algún momento he abrazado el significado de innovación que es tomar de un montón de áreas y de sectores diferentes para crear algo nuevo a partir de todo eso que ya existe. Y creo que eso le ha dado mucho valor a nuestra conversación. Jonathan, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo alguien que quiera continuar con esta conversación? ¿Cómo pueden encontrarte? Muy simple, soy muy fácil de rastrear porque tengo un apellido muy particular, es arroba Jonathan con J y sin H, Jonathan Loidy, Loidi, en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, así que me escriben ahí por mensaje y respondemos Buenísimo. todos los mensajes. Y bueno, ya como te decía, tenemos muchas soluciones para mucho contenido gratuito también en Instagram, en YouTube. Ahora pronto vamos a lanzar el primer canal de streaming 100% enfocado en negocios, con donde va a haber un montón de contenido en YouTube todos los días en vivo, en distintos formatos, eh, para seguir aportando de manera gratuita para aquellos que no puedan pagar o no quieran al menos contenido y cumplir con nuestro propósito. Y están los viajes, que siempre los recomiendo, por supuesto son costosos, pero bueno, qué sé yo, una veces prioriza cosas y nos damos cuenta con el tiempo que las cosas más valiosas no son cosas, ¿no? Son experiencias que te cambian, te transforman, son regalos que uno se hace a sí mismo. Vas a conocer gente increíble de 10 países distintos, de 10 realidades, de cientos de realidades diferentes. Ahí no hay gente más importante que otra. Te toca hacer grupo con el CEO de una empresa que en ese momento no es CEO, o a vos te toca con un emprendedor y bueno, y conoces gente y vuelven amigos y la pasan bien y conocen lugares increíbles que no van a conocer de otra manera y aprenden y comparten. Es espectacular, realmente. Yo envidio a los chicos que van a los alumnos porque uno va en modo actor, Claro. pero tanto Disney, NASA, Japón, los Andes, también tenemos una en los Andes que hacemos 2 veces, cada 2 años, vamos a donde cayó el avión de los uruguayos con uno de los sobrevivientes de la Ujú. Sociedad de la Nieve, y bueno, 4 días desconectados totalmente, no hay conexión alguna, y la montaña, el silencio, el cansancio, la incomodidad absoluta, bueno, eso es espectacular. ¿Cómo eso es un lujo hoy día? Y sí, 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 creo que todo lo que hoy puede hacer uno para forzar la incomodidad Sí. es un gran entrenamiento para lo que se viene, sin duda, ¿no? O sea, y estas experiencias tienen mucho de eso, ¿no? Es sacarte de tu zona de confort, es desconectar para conectar, todas frases muy hechas, pero que no son tan fáciles de encontrar en la rutina del día a día, ¿no? Entonces a veces hay que forzarlo un poco. Así que bueno, los espero en cualquiera de nuestros canales para seguir compartiendo. ¿M? Jonathan, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos quieras recomendar de cualquier tema? Puede ser tu gusto culposo con la telenovela que ves a las 3 de la tarde o cualquier playlist o libro. ¿Qué nos puedes recomendar de lo que estás consumiendo? Mira, siempre trato de tener como varias puntas, ¿no? Alguna novela siempre, Ok. para también liberar un poco la cabeza.
Ujú, algo más más relacionado con el trabajo. Me cuesta un poco leer cosas que por ahí sean novedosas. Ahora estoy estudiando prácticamente, o sea, ejecutando procesos de inteligencia artificial para entender. Yo ujú, siempre digo que es importante entender, saber es más complejo, pero al menos entender. ujú, Así que estoy trabajando en eso. Trabajando mucho también temas que tienen que ver con comportamiento. He vuelto a leer libros con la toma de decisiones, comportamiento humano. Bueno, ahí hay mucho. Volví a releer un libro muy famoso de marketing viejo que se llama de un tal Keller, que se llama Branding, que habla un poco de la creación de marcas y que siempre encontrás lugares comunes, ¿no? Es ujú. como que son lugares comunes. Y después miro mucho documental, a mí me gustan mucho los documentales, me gustan mucho los documentales, en Disney Plus hay mucho de la naturaleza, siempre me generan así como una conciencia bueno, de la necesidad de ver cómo podemos preservar a este hermoso planeta que tenemos y que por momentos, bueno, no lo cuidamos tanto. Y un poquito de todo, digamos, la verdad que todo. Ahora leí un libro de un psicólogo que se llama La importancia del silencio, ¿no? Que es como hackear esas cosas, ¿no? A mí que me cuesta tanto eso. Bueno, y ahí voy leyendo cositas, a veces leo un libro de Robin Sharma, por decirte algo que está también, porque siempre te tira un par de tips interesantes, Sí. del que vendió su Ferrari o el Club de las 5 de la mañana. A esos libros a veces también los leo, que están buenos también para desconectar un poco, ¿no? Pero mucha historia, yo soy muy de la historia, muy de las biografías, me gustan mucho las biografías, hay muy buenas biografías en audiolibros, por ejemplo, de Napoleón, de Hitler, de Stalin, de Steve Jobs, que te sirve para entender esa capacidad de esa gente, de ese 5%, ¿no? De esas Ujú, habilidades, esos hábitos de las personas que quedan en la historia. A mí siempre me da mucha curiosidad, ¿no? ujú. ¿Cómo quedar en la historia? Y bueno, la biografía te da algunas pistas, ¿no? Sí. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, perseverancia, locura. Claro, entendida por el resto de la humanidad, sos un loco, claro que sí. Bueno, eso, así que sí, mucho. Pues Jonathan, mil gracias por tu tiempo, por esta conversación con tanto valor. Creo que eres de las personas que engrandece la comunicación y te agradecemos muchísimo por eso. No, gracias a ustedes y bueno, después me compartirán la nota para poder repasarla. Muchas gracias a Así todos. Chau. así es, Saludos gracias a Jonathan. Argentina. Pues amigos, entren a la descripción de este episodio para que se encuentren con los enlaces que los conectarán con Jonathan Loidi y además puedan seguir de cerca su trabajo. Si solo escuchaste este episodio, te recuerdo que estamos en YouTube. Allí vas a conseguir en video lo que acabamos de conversar y además vas a poder ver episodios anteriores. Y si nos estás viendo en YouTube, te recuerdo, estamos en todas las plataformas de podcast y te podemos acompañar a donde vayas. Comunicación Activa es una producción original de Kipus y es posible gracias a Manuel Galán en la producción, Wendy Saucedo en el concepto gráfico, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Alex Bernal en la edición y postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.